Bueno, bienvenidos a todos. Quiero darles la bienvenida en nombre del Instituto Argentino de Siderurgia a todos los presentes a la webinar de hoy titulada Evolución histórica del enfoque de la transición dúctil frágil en aceros, a cargo del ingeniero Juan Pérez Piña. Bueno, antes les quiero contar muy brevemente acerca del Instituto Argentino de Siderurgia. El IAS es una asociación civil sin fines de lucro creada en el año 1972. Está formada, el consejo directivo está formado por las 5 empresas miembros más importantes de la Argentina, como son Ternium Argentina, Tenaris Siderca, ArcelorMittal Acindar, Gerdau Argentina y Acerbrad. El instituto brinda desarrollo técnico, asistencia tecnológica, análisis y ensayos, distribución de información técnica, organización de cursos, conferencias, seminarios y normalización para acompañar el desarrollo de la siderurgia. Está constituido por profesionales, técnicos especializados, pasantes universitarios y personal administrativo. Geográficamente, el IAS se encuentra en la República Argentina. Más específicamente, tenemos 3 sedes que están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Una es en San Nicolás de los Arroyos, donde funciona el Centro de Capacitación y los laboratorios de servicio. Luego tenemos otra sede en Ramallo, donde están las secciones semi-industriales, y la sede de Capital Federal, donde funciona el área de capacitación, normalización y soldadura. Tenemos 3 áreas más importantes, que son laboratorio de servicios, asistencia a procesos, desarrollo de personal institucionales y brindamos otros servicios, normalización, soldadura y certificación de productos para El instituto tiene más de 45 años de experiencia en la industria del acero. Antes de darle la palabra a Juan, les quiero comentar que como somos muchos, vamos a tener todos el micrófono muteado, lo vamos a habilitar al finalizar la webinar para las preguntas, y las vamos a hacer a través del chat también. Para que empecemos a familiarizarnos un poquito con el chat, les voy a pedir que me cuenten, ya que somos varios, desde dónde nos están escuchando. Fíjense que la solapita de preguntas la van a encontrar en el menú que aparece en el GoToWebinar. Ustedes tienen un menú, van a desplegar la solapita de preguntas y desde ahí nos pueden ir escribiendo desde dónde nos están escuchando, si les parece. Bueno, nos están escuchando desde Chubut, Comodoro Rivadavia, España, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Montevideo, Uruguay, Rosario, Puerto Madryn, Neuquén, Mendoza, Santiago de Chile, Córdoba, Bariloche, Mar del Plata, Brasil, México, Salta, desde Campana también. Bueno, les agradecemos entonces a todos por estar aquí presentes en esta webinar. Bueno, antes de que comience también voy a comentarles un poquitito acerca de Juan. Juan es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad de La Plata, de Argentina. Tiene un doctorado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Federal de Paraná, de Brasil. Se desempeña en el área de materiales de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Profesor titular en Materiales 1, Comportamiento Mecánico de Materiales, Mecánica de Fractura en la Universidad Nacional del Comahue. Es profesor visitante en la materia de Mecánica de Fractura en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.
y es profesor también visitante en la materia de comportamiento mecánico de materiales y mecánica de fractura en la Universidad Nacional de Santiago de Chile. Bueno, Juan, ahora le voy a dar el rol de presentador a usted. Le voy a ver, ahí está. Ahora nos puede mostrar su presentación. Ahí está, ahí la vemos. Le doy la bienvenida a Juan, lo dejo que comience. Si quiere, le voy a pedir si usted puede, si tiene y puede, habilitarnos la cámara para que la audiencia pueda conocerlo. No sé si tiene camarita y puede habilitarla. Ahí está, para que la audiencia lo conozca y luego la deshabilitamos, así evitamos cualquier tipo de conexión. Lo dejo que comience, Juan. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la gente que se ha molestado en participar en este webinar. Voy a hacer una pequeña corrección, me olvidé de actualizar los datos para Nadia y yo en este momento ya no tengo relación con la Universidad del Comahue, ya que me jubilé y mis actividades están relacionadas con el CONICET, donde continúo como investigador principal, invitado ad honorem, y también estoy como profesor colaborador en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, hecha esta corrección, vamos a empezar con el seminario, cuya idea fue actualizar un poco el conocimiento sobre la transición dúctil frágil de los aceros, que es tan importante y que muchas veces da bastante dolores de cabeza. Para eso, en esta ocasión preferí hacer una presentación relacionada con la evolución histórica, cómo fue evolucionando desde principios del siglo XX hasta la actualidad el enfoque de la transición dúctil frágil. Porque consideré que eso ayuda mucho a comprender cómo se han ido dando las distintas alternativas, desde un enfoque tremendamente simple, como fue el que le dio el ingeniero Charpy a principios del siglo XX y que todavía es la forma más popular de caracterizar la transición dúctil frágil, y a través de sus inconvenientes o limitaciones, cómo fueron hechos en una época modos de caracterizar la transición dúctil frágil extremadamente complejos y difíciles de realizar en laboratorio, y hoy se ha llegado a otras alternativas basadas principalmente en mecánica de fractura. Así que, comentado eso, podemos ya ir a las transparencias. Juan, si le parece, desactive la cámara, así lo podemos escuchar mucho mejor y evitamos cualquier inconveniente con la conexión. Ahí. Perfecto, ahí está, ya apareció la transparencia. Bueno, ya hice la presentación general. También comenté un poco el temario, que va desde lo clásico, obtenido por ensayo Charpy, métodos alternativos propuestos entre la Segunda Guerra Mundial y algunos años posteriores, el enfoque de un diagrama de análisis de falla
propuesto por Pellini, la curva basada en mecánica de fractura de Curri-Guarne, que se empleó desde los años 70 y actualmente a partir de prácticamente el inicio del nuevo milenio, la curva maestra o master curve propuesta en la norma STM 1921 y que es utilizada por una gran cantidad de códigos de diseño, construcción y mantenimiento y operación de componentes industriales. ¿Qué es la transición dúctil frágil para aquellos que por ahí no están tan familiarizados con la transición? Es un fenómeno que se produce como consecuencia de que se limita la capacidad de deformación plástica, o dicho en otras palabras, aumenta la tensión de fluencia del material cuando se reduce la temperatura o cuando se aumenta la velocidad de aplicación de carga. Algunos materiales son sensibles y otros no. En el caso de las aleaciones metálicas, son precisamente las aleaciones metálicas con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo las que presentan este fenómeno, ya que tienen una tendencia a aumentar la tensión de fluencia al bajar la temperatura. También este fenómeno lo presentan los polímeros en forma más aguda y también los cerámicos, pero a altas temperaturas, ya que a temperatura ambiente en general están con su comportamiento frágil. Otros materiales cerámicos, otros materiales metálicos, como las aleaciones con estructuras cúbicas centradas en las caras, no presentan este fenómeno. Entonces, cuando vamos a los aceros, nos encontramos con que los aceros ferríticos, y ahí incluimos también los vainíticos, presentan esta transición dúctil frágil, mientras que los aceros austeníticos, principalmente inoxidables, no presentan esta transición dúctil frágil. Y por eso también explicamos que muchas veces para aplicaciones a temperaturas criogénicas son aceros inoxidables o también aleaciones de aluminio, que también son cúbicas centradas en la cara, la opción frente a los aceros ferríticos. Tradicionalmente, esta transición dúctil frágil fue representada a través de principalmente energía absorbida a distintas temperaturas mediante ensayo Charpy y no se identificaba en esta curva de transición dúctil frágil el cambio de mecanismo. Más modernamente, esta transición dúctil frágil se representa en términos de tenacidad a la fractura y se separan los comportamientos. En el llamado lower self, o sea, la parte inferior, y en la curva de transición, el mecanismo que actúa es por el cual se produce la fractura, el clivaje. Y en el upper self se inhibe la producción de clivaje y los mecanismos son controlados por deformación plástica, o sea, la fractura se produce por nucleación, crecimiento y coalescencia de microcavidades. Mientras que en la transición y en el lower self, la fractura se produce por clivaje, aunque en la transición hay una gran competencia, ya que para alcanzar las condiciones de clivaje se debe producir importante cantidad de deformación plástica e inclusive a veces hay un mecanismo dúctil previo de crecimiento estable de fisura antes de generar ese clivaje. Y eso se ve, la consecuencia es el aumento de la tenacidad con la temperatura. Originariamente este era un problema que se observaba principalmente en el control de calidad de los materiales y no lo empleaba el proyectista. En el año
1905, el ingeniero francés Charpy propuso un ensayo que, a pesar de que han pasado más de 110 años, todavía es el ensayo más utilizado para caracterizar la tenacidad de la fractura. En la figura de la izquierda está representada una de las dos máquinas que propuso Charpy para caracterizar la tenacidad al impacto mediante sus ensayos. Y como ven, es muy parecida a máquinas actuales. Sobre la derecha tenemos las características de las probetas que históricamente adoptaron distintas geometrías de entallas o sin entallas, pero hoy en día para los aceros siempre se utiliza la entalla en D, una profundidad de 2 milímetros y un determinado radio de raíz en el fondo. Alternativamente también se han utilizado ensayos parecidos como el ensayo ISOT, que en lugar de colocar una probeta de flexión en 3 puntos, utiliza una probeta empotrada, pero es un ensayo que no es demasiado práctico cuando uno tiene que hacer ensayos a temperaturas bajas. Aquí muy brevemente, para aquellos que nunca han visto un ensayo, voy a mostrar cómo se realiza ese ensayo con un péndulo de impacto que se eleva a una determinada altura y se dispara rompiendo la probeta, y la energía absorbida se mide como diferencia entre la energía inicial y la energía final del péndulo. Hay un dial analógico o una indicación digital que da la energía absorbida. El ensayo, como ven, es muy simple, no consume mucho material y permite hacer ensayos a bajo costo y en forma muy rápida. ¿Qué es lo que se mide? Principalmente disculpen, olvidé de apagarla. El YouTube que les mostré. Bueno, ¿qué medimos con un ensayo de impacto? Principalmente medimos la energía absorbida. Y solamente la energía absorbida, y ya no tiene mucho uso la medición de la resiliencia, que es la energía por la sección neta de la probeta, porque como las dimensiones están normalizadas, es simplemente dividir por un valor constante, que son 80 milímetros cuadrados, y no tiene mucho sentido. Es lo más simple directamente medir esa energía absorbida y representar esa energía absorbida en función de la temperatura. También era común medir el porciento de fractura frágil o de fractura dúctil y hacer un gráfico de porcentaje de fractura en función de la temperatura. Según fuera frágil o dúctil, se iba desde un valor muy bajo hasta prácticamente el 100% en un sentido u otro de la temperatura. Y también se solía medir la expansión lateral. Todas esas mediciones están contempladas
en los métodos normalizados. Yo acá coloqué el método de STM, que es uno de los más populares. Pero vuelvo a repetir, la magnitud que se prefiere medir siempre es la energía absorbida. Acá tenemos en esta slide ejemplos de cómo se presentan las superficies de fractura y cómo se pueden determinar los porcentajes de fractura frágil o fractura dúctil. Y aquí estamos mostrando solamente a modo de ejemplo curvas de transición dúctil frágil obtenidas por ensayos Charpy para aceros aliados solamente con carbono. Y ahí vemos cómo a medida que se incrementa el contenido de carbono, la curva de transición se hace más amplia, o sea, hay un rango de temperaturas mayor y la parte superior, o sea, lo que se denomina el upper shelf, se va reduciendo. Eso hace que cuando los contenidos de carbono ya son relativamente importantes, de 0,3% para arriba, nos encontramos que en estos aceros tenemos la transición dúctil frágil a temperatura ambiente. Y en el caso de aceros ya cercanos a los eutectoides, la transición puede llegar hasta más de 100 grados centígrados sobre cero. Cuando pasamos a trabajar con aceros aliados, principalmente los microaliados, nos encontramos con que la curva de transición dúctil frágil se puede desplazar hacia bajas temperaturas y además el upper shelf puede corresponder a energías absorbidas bastante mayores. Con lo cual, hoy en día hay una tendencia a que las máquinas que se utilizan para hacer ensayos Charpy tienen que tener una capacidad bastante superior a los 300 joules, que era la medida clásica hasta no hace mucho tiempo. No es de extrañar que a temperaturas de 60 o 80 grados bajo cero tengamos energías de impacto de 400 o 500 joules. Son realmente muy grandes los valores que se pueden obtener hoy en día y a temperaturas bastante bajas. ¿Cómo definimos la temperatura de transición? En realidad no estamos hablando de una temperatura de transición, sino de una región de transición dúctil frágil, donde en un determinado rango de temperaturas pasamos de un comportamiento completamente frágil a un comportamiento dúctil. Entonces hay diferentes maneras de definir cuando queremos usar solamente una temperatura. Una manera de definirla, que quizás sea la más utilizada hoy en día, es el inicio de la transición, o sea, cuando pasamos del límite inferior, del lower shelf, a la transición misma. Y también se ha solido utilizar la mitad de la transición cuando estamos en una situación de 50% de fractura frágil, 50% de fractura dúctil. Como tampoco es muy popular hoy en día utilizar los porcentajes de superficie de fractura frágil o dúctil, esta definición se ha dejado de usar mucho. Ahora, ¿cuáles son los problemas de Charpy?
Como vamos a ver enseguida, los problemas de Sarpi son que no tiene una fisura y muchas veces las fracturas se producen por ocurrencia de fisuras y que la probeta es de dimensiones pequeñas y no hay una restricción a las deformaciones plásticas suficiente como para alcanzar condiciones de estado plano de deformaciones en la punta de la fisura. Y eso se puso en evidencia a fines de la década del 30, década del 40 y década del 50, cuando además aparecieron unos accidentes conocidos por todos, que fueron las fracturas de los barcos que se producían en Estados Unidos a través de la introducción de la tecnología de la soldadura en la construcción de barcos. Eso, entre otras cosas, era debido a la enorme necesidad que tenía de producir una gran cantidad de barcos por unidad de tiempo para poder suplir los hundimientos de barcos mercantes en general que producían los submarinos alemanes en el mar, en el Atlántico Norte. Y entonces introdujeron la soldadura, fabricaron un promedio de más de un barco por día, utilizando el Fordismo, y iba todo muy bien hasta que empezaron a aparecer estas fracturas en los barcos. Y ahí empezaron a presentar los problemas de explicar por qué eso ocurría y cómo caracterizar eso, saber qué leyes seguía y cómo evitarlas. Eso llevó a un estudio de las soldaduras y caracterizados en principio con ensayo Charpy, a pesar de las deficiencias que presentaba este ensayo. Y se empezaron a hacer distintas clasificaciones. Por ejemplo, se llamaban chapas de iniciación, aquellas chapas que presentaban una energía de impacto de hasta 14 joules, las de propagación, aquellas que estaban entre 14 y 28 joules, y las chapas de arresto, aquellas que tenían más de 28 joules. ¿Qué es una chapa de arresto? Una chapa en la que una fisura que se viene propagando en forma frágil, al ingresar a esa chapa se frena. Esa fue una filosofía de evitar las fracturas que existió mucho en esa época y todavía existe, pero no es tan popular, y que consiste en que no importa si una fisura se va a inestabilizar, lo que importa es que en su camino se encuentre con material de suficiente tenacidad como para que sea arrestada o frenada. Y ahora que los ensayos que fueron diseñados en estas épocas, muchos de ellos trataban de evitar o trataban de lograr que se produjera el arresto de las fisuras. Hoy en día es mucho más común tratar de evitar que una fisura se inestabilice. Entonces estamos hablando de criterios de iniciación de inestabilidad de fisura. Basado en experiencias, se definió la temperatura de transición en términos de 21 joules, o sea, una temperatura que estaba relativamente cerca del inicio del límite inferior o lower shelf. Entonces,
con todos estos problemas, se puso en tela de juicio la capacidad de los ensayos de laboratorio para reproducir el comportamiento en servicio de las estructuras. Los dos problemas principales, como ya los comentamos hace unos momentos, era que en lugar de tener una fisura, estas probetas tenían una entalla y las estructuras reales, principalmente aquellas que se construían con soldadura, presentaban fisuras. Y por otro lado, el problema de que no tenían un espesor suficiente como para tener un constraint, una restricción a las deformaciones plásticas que asegurara un estado plano de deformaciones. Y entonces fueron propuestos una serie de ensayos que realmente trataron de resolver estos problemas de falta de fisura y de falta de restricción a las deformaciones, pero que no eran para nada prácticos. Aquí sobre la izquierda tenemos un listado de algunos de los ensayos propuestos. Uno de ellos es el ensayo de Tipper, que es un ensayo de tracción, pero de una probeta que tiene el espesor de la chapa real y un ancho de por lo menos 2,5 veces, y tiene 2 entallas a los costados de la probeta de tracción. De esa manera se pueden hacer ensayos y las entallas inducen la fractura, y haciendo ensayos a distintas temperaturas se obtiene una curva de transición con más cerca de las condiciones de servicio que con ensayos Charpy, pero el problema es que las probetas son enormemente grandes, las máquinas de ensayo para romper esas probetas no siempre están disponibles y es costoso. Este ensayo de Tipper, lo que sí podemos decir es que Tipper es una mujer y fue una de las pioneras, mujeres pioneras en el estudio del comportamiento mecánico de los materiales. Inclusive tiene un libro que lamentablemente yo lo quise conseguir y está fuera no, está agotado. Después otro ensayo que vamos a describir un poquito más adelante en forma más detallada es el ensayo de Robertson. Después están otros ensayos como el de Van der Veen, que es un ensayo que casi se parece a un ensayo de tenacidad de la fractura, pero que no tiene fisuras, sino que tiene simplemente entallas y que medía cosas un poco extrañas. Pellini, que después vamos a ver con su famoso ensayo de caída de peso, o drop weight, hizo algo parecido al ensayo drop weight, pero en lugar de que cayera un peso, hacía una explosión sobre una cara de la probeta y forzaba a la deformación con cargas de impacto muy rápidas y para inducir a la fractura frágil. Y así hubo otros, y después también otros ensayos como el de doble tensión, el de placa ancha, que fue propuesto por Alan Wells, el introductor del criterio CTOD de fractura, el ensayo Dropway, que vamos a explicar un poquito, de Pellini, y otros más. O sea, es una época en que hubo ensayos, una enorme propuesta de ensayo, y que, dando 2 o 3 ejemplos, vamos a ver que más o menos pueden tener en cuenta las condiciones en servicio, pero que son caros, son difíciles de hacer, requieren máquinas de ensayo enormemente grandes y por lo tanto son poco prácticos. Como vemos aquí en este slide, el ensayo de Robertson, que fue uno de los propuestos y más populares, consiste en tener una enorme máquina primero, con dispositivos
que ya están hechos, como este superior y este inferior, y que se agarran a las mordazas de la máquina, y la probeta que se prepara en el material de interés es lo que estoy mostrando aquí, que después se suelda al dispositivo de la máquina y se somete a tensiones de tracción. Y por el otro, y estando sometido a tensiones de tracción, aquí donde tenemos ese agujero que tiene en el lado interior una entalla lo más fina posible, es sometida a un impacto y ese impacto genera tensiones de tracción sobre la entalla y hace que se genere rápidamente una fisura que se introduce en el material. A veces en el fondo de la entalla se coloca un cordón de soldadura frágil. Ahora, había dos formas de hacer este ensayo. A temperatura constante, y entonces se hacían muchos ensayos a diferentes temperaturas y se determinaba cuál era la temperatura por debajo de la cual la fisura no se arrestaba, no se frenaba, y por encima de la cual la fisura se arrestaba. Y la otra forma de hacerlo era poniendo un gradiente importante de temperaturas a lo largo del camino de la fisura, donde se enfriaba con nitrógeno líquido en la zona de la entalla, asegurándose un comportamiento bien frágil, y se calentaba generalmente con llama el otro extremo. Entonces había un gradiente de temperaturas muy grande entre los extremos de la probeta. Y entonces se producía el ensayo y, como se tenía una medición de las temperaturas, se determinaba a qué temperatura se había frenado la fisura. Y eso se tenía que hacer a diferentes tensiones. O sea que no era muy práctico el ensayo. Este ensayo de doble tracción también es un ensayo interesante pero complejo. Aquí tenemos, les recuerdo que todos estos ensayos se hacen sobre el espesor completo de la chapa. Y si estamos hablando de chapas de dimensiones importantes para recipientes de presión, y principalmente en esa época era para fabricación de barcos, eso nos lleva a dimensiones importantes. En este caso, esta probeta tiene la parte principal, medio metro de ancho, más el espesor de la chapa. En ese medio metro de ancho se aplica una tensión uniforme de tracción, eso significa también una máquina de ensayos muy grande, y sobre la izquierda tenemos otra parte donde tenemos una entalla. Esa entalla, tenemos un agujero, y ese agujero puede tener una entalla o puede tener un cordón de soldadura muy frágil. Y con la parte derecha sometida a una determinada tensión, en la parte izquierda se va aplicando tensión hasta que se inestabiliza esa entalla, se hace una fisura y esa fisura entra en la parte principal de la probeta, y dependiendo de la tensión aplicada a la parte principal de la probeta, la fisura va a ser arrestada o no va a ser arrestada. Interesante, pero caro, difícil de hacer y consume mucho material y consume mucho tiempo. Igual que en el ensayo Robertson, acá había partes de la probeta, lo que está con rayas, que era de un material ya hecho, y la probeta que se quería ensayar, el material que se quería ensayar, se soldaba al resto de las probetas.
por último, para describir un poco estos ensayos, que fueron populares en una época, vamos a describir brevemente el diagrama de análisis de fracturas de Pellini y su ensayo Dropway. El ensayo Dropway es un ensayo que, como se puede ver en las fotos de la derecha, consiste en hacer una probeta de unas dimensiones relativamente importantes de 2 pulgadas por 4 pulgadas por cerca de 3/4 de pulgada de espesor. Esa probeta, para llevarla a la condición, se hace del material de interés, pero para llevarla a las condiciones de ensayo se le coloca un cordón de soldadura muy frágil y se le coloca una entalla. Esa probeta se coloca con la soldadura hacia abajo en un dispositivo de flexión y se deja caer desde una altura considerable un peso. Ese peso hace que donde tenemos la entalla en el cordón frágil, casi sin consumir energía, se genere una fisura que penetra en el material. Ese ensayo se hace a distintas temperaturas y se determina una temperatura NDT de ductilidad nula, llamada así, para la temperatura por debajo de la cual la fisura no se arresta, no se frena, y por encima de la cual se frena. En la foto de la derecha inferior tenemos superficies de fractura de probetas que se partieron en dos, o sea que estaban por debajo de NDT, y otras probetas que en la superficie oscura representa hasta dónde creció la fisura y que fue frenada. Entonces, las dos probetas extremas, a derecha y izquierda, fueron hechas a temperaturas encima de NDT. Con esa temperatura, y ahora vamos al diagrama de la izquierda, se tiene un diagrama donde se representan, por un lado, la temperatura en abscisas y por el otro lado, en ordenadas, se representa tanto la tensión en función de la tensión de fluencia, de la tensión última del material, y diferentes tamaños de fisura. Y hay dibujadas varias curvas. La curva inferior, llamada CAT, que corresponde a temperatura de arresto de fisura, establece que si estamos a la derecha y por abajo de esa curva, cualquier combinación de tensiones y tamaño de fisura nos va a dar que esa fisura va a ser arrestada. De ahí se obtiene algunas temperaturas, por ejemplo la temperatura FTE, que nos dice que si estamos a la derecha de esa temperatura FTE, cualquier tamaño de fisura que esté sometida a tensiones menores de la tensión de fluencia va a ser arrestada. Y tenemos esa es la temperatura de fractura elástica, y tenemos todavía a la derecha la temperatura FTP, temperatura de fractura plástica, que nos dice que si estamos a la derecha de esa temperatura, cualquier fisura con tensiones hasta la tensión última del material va a ser arrestada. Eso daba que este diagrama nos permitía establecer temperaturas mínimas para exigirle a la temperatura de ductilidad nula del material. O sea, por ejemplo, si nosotros nuestra mínima temperatura de trabajo era
0, debíamos exigir que el material tuviera una temperatura NDT 120 grados Fahrenheit por debajo de esa temperatura de trabajo. Y así se aceptaba o se rechazaba el material. Este diagrama, que fue propuesto por Pellini, Pellini estaba trabajando muy cerca de George Irwin, que fue quien desarrolló la mecánica de fractura, sufrió varias modificaciones, o sea, ya tiene conceptos de mecánica de fractura, o sea, hay una combinación de tensiones y tamaño de fisura que determinan la fractura o no del material. Y además, en la medida que mecánica de fractura iba desarrollando los conceptos de estados planos de deformaciones, Pellini iba introduciendo modificaciones y en función de los espesores de las chapas, los rangos de temperatura iban cambiando. De todos estos ensayos que hemos visto, vemos que el ensayo de Pellini y el diagrama FAD es de los menos complicados y por eso también es que es una metodología que ha sobrevivido. O sea, todavía, este ensayo está normalizado y todavía en algunas situaciones se emplea. Además de que la temperatura LDT, como vamos a ver ahora, se emplea también para el uso de la curva de tenacidad a la fractura del código ASME, que se desarrolló en los años 70. Entonces vamos a eso. ¿Qué problemas tenían todos estos ensayos? Y que se requería nuevas metodologías. Los ensayos de laboratorio eran costosos, solo reproducían algunas condiciones de servicio, llevaban mucho tiempo y no estaba muy claro la reproducibilidad de ellos. El otro problema principal es que no brindaban una propiedad del material que permitiera hacer una evaluación de integridad estructural cuando aparecía una fisura en una estructura. Y eso estaba ya teniendo respuestas para eso la mecánica de fractura, que había comenzado a desarrollarse en la década del 50 y ya para los principios de los años 70 estaba bastante bien desarrollada en la metodología basada en hipótesis de comportamiento lineal elástico, o sea, lo que se llama hoy la mecánica de fractura lineal elástica y que utiliza como parámetro el K1C. Pero ¿qué problema daba? Si teníamos que hacer ensayos en la parte inferior de la transición, o sea, o en el lower self o en el tercio inferior de la transición dúctil frágil, se requerían probetas grandes, pero se podían hacer. Si teníamos que caracterizar el material en el tercio superior o en el upper self, los tamaños de probeta eran prohibitivamente grandes. Se han hecho ensayos con probetas de más de 1 metro de dimensiones, y eso muy poco. Primero, todos saben que para hacer ensayos de mecánica de fractura hay que hacer crecer una fisura por fatiga. No cualquier laboratorio tiene capacidad de hacer crecer una fisura por fatiga en semejante estructura y no cualquier laboratorio tiene máquinas para ensayar semejantes probetas. Entonces, mecánica de fractura estaba dando una buena respuesta, pero se presentaba el problema de caracterizar la tenacidad a la fractura, principalmente para aplicaciones en el campo nuclear, donde era primordial asegurar la integridad de los recipientes de presión. Y entonces aparece en el código ASME la famosa curva
de K1R. Esta curva se hizo en base a los datos experimentales acumulados en todo el mundo y sobre esos resultados experimentales se pasó una curva inferior con un 95%, 97% de confiabilidad. Y se hizo esa curva. Para adaptarlo a los distintos materiales y que sea una curva universal, se la refirió a una temperatura de referencia aquí con este valor 0, que esa temperatura de referencia es la temperatura de utilidad nula que se obtiene con un ensayo de caída de peso, un drop weight del ensayo propuesto por Pellini, que Pellini lo había propuesto para su diagrama FAD. Pero la gente de ASME tomó ese ensayo, consideró que eso era el comienzo de la transición dúctil frágil y entonces calibró su curva de tenacidad a la fractura en función de la temperatura a través de esa temperatura NDT. Por lo tanto, si uno iba a utilizar este diagrama, en lugar de tener que hacer ensayos de tenacidad a la fractura, simplemente hacía un ensayo de caída de peso, de drop weight, determinaba NDT y después, con la diferencia entre la temperatura de interés y la temperatura NDT, se iba hasta la curva y así obtenía el valor de tenacidad a la fractura del material. Esto era fantástico, salvo un pequeño problema, era excesivamente conservativa. Esta curva todavía se utiliza, por ejemplo, el código API 579 la utiliza, y para que a temperaturas importantes no dé valores de tenacidad a la fractura excesivamente grandes, porque esta curva crece y no contempla la existencia del upper self, le pone límites. Y esos límites están dados por la química del acero y un poco por la edad del acero. Para aceros relativamente viejos, con altos contenidos de fósforo y azufre, tiene un límite o cutoff más bajo que para aceros más modernos. Esto es interesante porque nos habla también un poco de la historia de la tecnología de fabricación de aceros, cómo con el tiempo se fue incrementando la tenacidad a la fractura de los materiales. Bien. Pero todavía surgían problemas. Acá no tenemos efecto de tamaño. Y eso ya a partir de los años 80 y 90 empezó a quedar claro. Por un lado, como ya habíamos dicho, mecánica de fractura lineal elástica no se puede aplicar en el tercio superior y en el upper self de los aceros. La curva K1R resulta muy conservativa, pero en el año 1980 el investigador John Landes encontró que en la transición dúctil frágil los materiales presentan un doble fenómeno, un fenómeno de dispersión y un fenómeno de tamaño, como está descrito en la figura de la derecha.
ahí se ve que para tamaños pequeños la dispersión de resultados es mucho mayor que para tamaños grandes. Y el problema es que, principalmente en el campo nuclear, los tamaños de las estructuras son muy grandes, pero en los laboratorios se ensayan probetas pequeñas. Eso llevó a que debieran introducirse conceptos estadísticos para tratar el problema de esa dispersión de resultados y cómo pasar de resultados de probetas pequeñas a su uso en estructuras de tamaños grandes. Y para eso se elaboró toda una teoría basada principalmente en estadística de Weibull. Estadística de Weibull de 3 parámetros. Y además, si bien mecánica de fractura, elastoplástica está muy bien establecida, para cuando se ensayan probetas pequeñas, que por ejemplo es el caso de probetas de uso nuclear que son irradiadas para predecir la fragilización de los materiales con el tiempo, el tamaño no alcanza como para obtener valores válidos en el tercio superior y en el upper shelf del material. Y por eso el investigador finés Kim Ballin propuso una curva universal de alguna manera similar a la curva del código ASME, pero esta curva universal llamada Master Curve o curva maestra, que fue normalizada por ASTM en el año 1997, que hoy en día prácticamente todos los códigos importantes de integridad estructural la usan. Esta curva contempla completamente aspectos de tenacidad a la fractura, efecto de tamaño y dispersión de resultados. Esta curva en su forma más simple es una curva que tiene como ordenadas la tenacidad a la fractura, la JC porque se pone en términos de mecánica de fractura lineal elástico, pero los valores de ensayo se han hecho con tenacidad a la fractura elastoplástica, con J crítico, en función de la temperatura. Esa temperatura está calibrada a una temperatura T0. Esa temperatura T0 es la temperatura a la cual la tenacidad a la fractura para un espesor de 1 pulgada da un valor medio de 100 megapascales raíz de metro. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un análisis de Weibull de 3 parámetros, uno puede tener la dispersión, porque lo da el método de determinar esta temperatura T0, y puede saber valores inferiores y superiores de dispersión de temperatura. Pero además, como hay un efecto de tamaño, se puede reconvertir esta curva para otros espesores, ya que, por ejemplo, en un reactor nuclear el espesor es muchísimo mayor que 1 pulgada y entonces se puede calcular el valor de tenacidad media para otro espesor distinto y a través de la ecuación determinar ese valor para cualquier temperatura por encima de T0. Y a su vez, a través del uso de la estadística de Weibull de 3 parámetros, se pueden determinar la dispersión de resultados que tendría el material y seleccionar la tenacidad mínima admisible del material. Y así se soluciona este problema. Esto es lo que hoy en día tenemos como más avanzado. Es, de alguna manera, bastante más simple de lo que eran esos ensayos de los años
50 da un valor de característica del material, al cual hay que agregarle la parte de efecto de tamaño y la parte de estadística, pero eso está bastante conocido. Y se pueden hacer análisis de integridad estructural. Por supuesto, esto es bastante más complejo que hacer análisis con ensayos Charpy. Con ensayos Charpy podemos saber si un material presenta un mejor o peor comportamiento a la fractura, pero no tenemos un valor cuantitativo para poder definir si una estructura con un defecto va a producir una fractura o no en servicio. Y podemos decir de alguna manera que para situaciones más o menos convencionales, por lo bueno, simple, económico y rápido que es el ensayo Charpy y por toda la experiencia que hay acumulada basada en datos de ensayo Charpy va a seguir siendo utilizado y va a ser, me animaría a decir que por mucho tiempo, la caracterización más popular de la transición dúctil frágil, pero para otras situaciones donde tenemos tamaños grandes, donde tenemos necesidad de hacer análisis de integridad estructural, o sea, saber cuantitativamente si para un tamaño, para una fisura de un determinado tamaño estamos cerca o lejos de la condición de fractura, tenemos la Mastercurve como la mejor herramienta para hacer esos análisis. Y por último, lo que todavía queda por resolverse. Tenemos que lo que se ha descubierto hace muy pocos años es que el límite entre la transición y el upper shelf, o sea, el límite entre el comportamiento por clivaje y el comportamiento dúctil, depende del tamaño. Y la transición se prolonga a temperaturas más altas para tamaños mayores. Tenemos estructuras grandes y ensayos de laboratorio pequeños. Entonces, lo que nosotros predecimos en laboratorio como el comienzo del upper shelf en una estructura grande puede no serlo. Eso se sabe que está ese problema, aunque todavía no está cuantificado. Y el otro problema, quizá tecnológicamente más importante, es que todo esto fue desarrollado para materiales homogéneos. Y en las estructuras ingenieriles se utiliza mucho la soldadura y los materiales no son completamente homogéneos. De acuerdo a la norma ASTM, si la variación de tensión de fluencia entre las distintas zonas de la soldadura con respecto al metal base no supera un 20%, esta metodología puede ser aplicada. Por otro lado, la norma británica de integridad estructural, la BCI 7910, tiene apartados específicos para tratar el problema de cuando el mismatch, o sea, la diferencia entre tensiones de fluencia en distintos puntos es mayor al 20%. Eso es un poco lo que les quería comentar. Aquí están las referencias bibliográficas y les agradezco la atención y quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Bueno, Juan, le agradecemos por la presentación. Tenemos algunas preguntitas, vamos a responder algunas durante la charla, el resto le comentamos a los alumnos que el resto de las consultas que ustedes hagan las responderá Juan de manera individual luego de la charla. A ver, Pedro consulta. En la soldadura se hacen WPS para calificar procedimientos. Uno de ellos es el ensayo de Charpy. La pregunta es,
¿qué otra prueba podría sustituirse en vez de que se haga un material, una chapa, en ensayo Charpy? Bueno, lo más común es, no siempre. O sea, a veces ni siquiera se requiere un ensayo de Charpy para calificar un procedimiento de soldadura. Cuando se lo requiere, se hacen ensayos de Charpy, pero cuando se quiere aplicar algún código de evaluación de defectos, se requieren ensayos de mecánica de fractura. En tuberías, en recipientes de presión relativamente comunes, generalmente se hacen ensayos de CTOD sobre los propios cupones donde se califica el procedimiento de soldadura. Esos ensayos de CTOD se hacen sobre metal base, metal de aporte y zona afectada por el calor. A veces no se los utiliza esos valores para hacer análisis de integridad estructural, sino que están indicados valores mínimos, principalmente en la zona afectada por el calor, y esos ensayos de CTOD tienen que cumplir con un valor mínimo de tenacidad de la fractura. No sé si respondí la pregunta. Para otras aplicaciones, por ejemplo las aplicaciones nucleares, ahí se utilizan principalmente mecánica de fractura elastoplástica bajo criterio J, y se obtienen valores de J crítico si hay comportamiento frágil o de curvas de resistencia JR. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Algún otro tiene otra consulta? Acá veo que, bueno, muchos me preguntan por el tema de la presentación. Les comento que lo que van a tener disponible es la grabación de la webinar en la plataforma, en realidad en la página del IAS. En la página del IAS ustedes van a ingresar a nuestra página y van en la solapita de webinars gratuitas, van a poder acceder a la grabación de esta webinar una vez que esté disponible. Para hoy a la tarde ya va a estar disponible en la página. ¿Alguna pregunta específica? ¿Alguien quiere consultar algo? Laura pregunta, en los primeros ensayos utilizados, se mencionó que las probetas se soldaban a las mordazas de la máquina de ensayo. ¿La distorsión introducida por esa soldadura se despreciaba sobre la probeta? No, en realidad, por ahí me expresé mal, no se soldaban a las mordazas. Había trozos de chapa sobre los que se soldaban las probetas y haciendo una probeta más grande, y esos trozos de chapa eran los que eran tomados por las mordazas. Sí, había problemas de distorsión geométrica, de tensiones residuales, había un montón de problemas, pero eso era lo que era la metodología que se estaba desarrollando, y había procedimientos para tratar de reducir las distorsiones, para alinear mejor las probetas, se solían instrumentar con strain gauge, pero los ensayos eran ensayos un poco groseros. Ok, muchas gracias. Mariano pregunta, básicamente, ¿la temperatura cómo afecta a los aceros inoxidables martensíticos y austeníticos en función de la fragilidad del material? Bueno, los aceros austeníticos, siendo para bajas temperaturas, son muy poco afectados por la temperatura. Los martensíticos pueden presentar esa transición ductifrágil.
Napoleón pregunta, ¿es necesario calentar el material base para soldar? Bueno, yo no soy especialista en soldadura, pero de lo poco que sé, en determinadas condiciones, para determinadas aleaciones, es una condición necesaria para obtener una buena soldadura para evitar problemas de fisuración y para evitar problemas de transformaciones martensíticas. Y debe haber también unas cuantas razones que yo no manejo. ¿No? Martín pregunta, ¿podría poner un ejemplo de código de construcción que considere lo aquí visto? Sí, el último que mostré, el BS 7910, que es de operación, pero no de construcción, el API 579, el API, el de tuberías, como es el más común de todos, tiene 1104 es, tiene apéndices optativos donde se utiliza el criterio CTOD y no solamente para calificar la soldadura y aceptar o rechazar, sino también para hacer análisis de integridad estructural cuando aparecen fisuras. Y así hay una enorme cantidad. En el campo nuclear es uso prácticamente obligatorio. Bueno, gracias. Hacemos una última preguntita para finalizar dentro del horario. Juan Carlos pregunta, con respecto a componentes fabricados en procesos de fundición pesada, alto tonelaje, ¿es recomendable utilizar probetas sin entalla tecnológicos por la morfología de la granulometría? A ver si entiendo la pregunta. Por un lado, no sé si Juan Carlos se refiere a materiales fundidos de fundición gris, fundición nodular, o se refiere a aceros fundidos. En el caso de fundiciones, era común utilizar ensayos Sharpie sin entalla, ya que la presencia de las láminas de grafito son en realidad cuasi fisuras dentro de la estructura del material, y si se hacía una entalla los valores que se medían eran muy bajos. En el caso de materiales de acero fundidos, está el problema de que a veces no hay una homogeneidad en la microestructura, que faltó deformación plástica para mejorar las propiedades, como ocurre en los materiales que sufren procesos de deformación plástica. Pero fuera de eso se comportan como un acero, y sí se puede caracterizar con tenacidad la fractura. Y si es con Sharpie, con un Sharpie en talla en B. También se utilizaba para materiales fundidos la entalla en U. No estoy al tanto de hoy en día exactamente qué es lo que se utiliza en fundiciones, pero supongo que no debe haber cambiado mucho. Bueno, ok. Muchas gracias, Juan. Bueno, entonces, si quedaron algunas preguntitas sin responder, se las estaré enviando a Juan para que pueda respondérselas a su mail al que pusieron de contacto. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por participar, muchas gracias, Juan. Cuando termine la webinar se les va a abrir a todos los alumnos una ventanita con una muy breve encuesta que mucho les voy a agradecer puedan respondérmela porque vuestra opinión es muy importante para nosotros.
Nos vemos en la próxima y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.